La palabra de Dios dice en Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 16, habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo. Sabemos que esto no es solo una sugerencia o consejo, es más que una simple orientación, es un mandato, una dirección, un imperativo. Necesitamos ser cristianos llenos de la palabra. Sin embargo, ante lo que se nos ha propuesto, la pregunta que escucho de mucha gente, honestamente, la clasificaría entre las preguntas que más me han hecho, repetidas a lo largo de los años. Pastor, ¿cómo puedo leer y comprender la Biblia? Es el tema de hoy, el asunto que discutiremos. Quédate conmigo y en los próximos minutos hablaremos más sobre esto. Hoy estoy en Calgary, en Canadá, pasando para traer otra palabra a tu corazón. Y quiero tomar como punto de partida una palabra que el Señor Jesús pronunció, en realidad una pregunta importante, una pregunta que nuestro Señor Jesús hizo en Lucas, en el capítulo 10, en el verso 26. Jesús está ante un intérprete de la ley. Estas personas también eran conocidas como escribas, eran estudiosos de las Escrituras, normalmente eran copistas de las Escrituras, muy familiarizados con el contenido de lo que Dios había comunicado a través de su palabra y que por lo tanto se convirtieron por su experiencia para convertirse también en maestros y guías, gente que compartía y enseñaba estas verdades a los demás. Ahora está ante Jesús y le hace una pregunta importante al Señor, más para ponerlo a prueba que para simplemente querer alcanzar un lugar especial en la relación con Dios Todopoderoso. Pero la Biblia nos muestra en Lucas 10:26 lo siguiente. Entonces Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la entiendes tú? Y quiero tomar estas dos preguntas de Jesús como algo que no solo nos guía a entender la importancia de interpretar correctamente la Escritura Sagrada, sino que también establezca en primer lugar lo que podemos llamar un orden de importancia. La primera pregunta que Jesús hace es, ¿qué está escrito en la ley? Muchas veces hay personas que quieren discutir lo que dice la Biblia y apenas saben lo que realmente dice la Biblia, pero quieren debatir sobre algo que apenas conocen bien. El propio apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, habla de personas que hacían afirmaciones categóricas absolutas sobre cosas que apenas conocían. Y necesitamos entender que el punto de partida es que todo cristiano debe leer la Biblia. Y necesitamos leer la Biblia para comprenderla. No es el entendimiento de la Biblia lo que debe hacernos leer. Es sí la lectura la que nos llevará al entendimiento y comprensión. Entonces primero Jesús pregunta qué está escrito. Después de ver que la persona tiene base y fundamento, entonces tiene sentido la segunda pregunta. ¿Cómo es que entiendes aquello que ya sabes que está escrito en la Biblia? Alguien me dijo, al inicio de mi camino con Dios, en la adolescencia, imagina que tu lectura bíblica es como poner piezas de un rompecabezas sobre la mesa una a una. Simplemente necesitas juntar las piezas y traer todas las piezas. De lo contrario, nunca podrás completar el cuadro completo y entenderlo. Luego, juntar las piezas será el próximo desafío. El primero es tenerlas todas. Y me gusta decir que la lectura bíblica durante una fase del camino cristiano no nos lleva más allá de aquellos textos y declaraciones que son muy claros, específicos y directos, explícitos. Cuando el Señor Jesús está diciendo que nosotros debemos amar al enemigo, no hay muchas cosas que discutir o interpretar. Pero con el tiempo nos damos cuenta de que a medida que nos familiarizamos con los textos, entonces sí, tenemos materiales para que podamos trabajar en la armonización de los textos, la síntesis de estos textos y comprender lo que la Biblia dice en su totalidad y en su conjunto. Porque para decir que la Biblia afirma algo, no basta citar un versículo que no esté de acuerdo con el resto de las Escrituras. Si ser bíblico fuera simplemente citar un versículo, entonces toda predicación existente sería bíblica. Y honestamente, hay mucho veneno siendo derramado sobre las personas en nombre de algo que supuestamente sería bíblico y correcto. Si citar un texto hiciera de una declaración algo bíblico, la tentación de Satanás a Jesús en el desierto sería bíblica. Lo que él cita en el Salmo 91, él dice al Señor Jesús, ¿por qué no saltas desde el pináculo del templo? Pues está escrito, a sus ángeles dará órdenes para que te guarden, y él está citando ipsis litris, una porción de las Escrituras. Pero entonces verás la respuesta de Jesús.
Jesús dice, también está escrito. Y cuando el Señor Jesús dice, también está escrito, y cita la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús está diciendo, Satanás, alto ahí. Otras porciones de las Sagradas Escrituras no apoyan la interpretación que estás haciendo de este versículo solo, separado del resto. La verdad, solemos decir, está en el conjunto. Entonces, el primer punto es la pregunta de Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? Necesitamos familiarizarnos. Entonces veo gente diciendo, no, leo el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento es difícil de entender. Yo digo, está bien, es un desafío para tu interpretación, pero necesitas estar familiarizado. La mayor parte de las explicaciones dadas en el Nuevo Testamento fueron construidas citando textos del Antiguo Testamento. Entonces necesitamos leer toda la palabra de Dios. Algunos dicen, no, pero allí no hay tantas promesas, no hay tantas bendiciones. Hay algunas cosas que son pesadas, del pueblo pecando, siendo juzgado. Toda la palabra de Dios, dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y necesitamos todo el contenido. Romanos capítulo 15, verso 4, dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces mi consejo a las personas es, lean toda la Biblia, de principio a fin. No importa si mantienen el orden, pero el contenido completo, lo máximo que puedan lograr, la mayor cantidad de veces posible, a lo largo del año, a lo largo de los años, llenarse de las Escrituras. Este es el primer punto. La segunda pregunta es, ¿cómo entiendes? Pero la segunda pregunta hecha por Jesús es, ¿cómo entiendes tú? Depende mucho de la capacidad de conocer lo que está allí, de conocer el contenido. Y aun cuando escuchamos a otras personas, porque no llegaremos a comprender todo solos, necesitamos tener un mínimo de conocimiento del contenido para poder verificar y evaluar lo que dicen. Entonces en Hechos capítulo 17, verso 11, la Biblia dice que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando escucharon la predicación de Pablo, fueron a verificar en las Escrituras para ver si las cosas eran realmente así. Entonces, espera, ¿está citando este texto? Vamos a ver esto. Vaya, tiene razón, este texto está de esta forma, tiene sentido con los otros que mencionó, no hay nada que los contradiga. Entonces, después de tener esa certeza de que sabemos lo que está escrito, ahora la pregunta es cómo lo entendemos. En Hechos 8:30, Felipe, cuando se acerca a esa carroza con un etíope que volvía de Jerusalén, la pregunta que hace es, ¿entiendes lo que lees? En otras palabras, ¿entiendes lo que estás leyendo? Porque no basta con recibir el contenido, también necesitamos comprensión y entendimiento. Y en ese momento dice, ¿cómo entenderé si alguien no me lo explica? Hay una fase, una etapa del camino donde aún no estamos familiarizados con todas las Escrituras y podemos tener dificultades con varios textos diferentes. Entonces, la pregunta es ¿cómo entender? Ya lo dije antes cuando hablé sobre la necesidad de conocer todo y lo repito, considera el conjunto. A veces olvidamos algunas piezas del puzzle en la mesa y eso evita ver la imagen completa. En Mateo 22, de 23 a 33, cuando los saduceos vinieron a cuestionar a Jesús porque no creen en la resurrección, presentan la idea y dicen, mira, en la ley Moisés dijo, si un hombre muere sin dejar hijos, el hermano debe casarse con la mujer para levantar descendencia en su nombre. Había 7 hermanos, el primero se casó y murió, el segundo tomó su lugar y también murió, el tercero igual, todos sin dejar hijos. Entonces preguntan a Jesús con tono sarcástico, ¿de quién será esposa la mujer en la resurrección? Al fin y al cabo, fue esposa de todos los 7. Jesús los confronta diciendo, erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Qué significaba no conocer las Escrituras? ¿Lo que citaron sobre Moisés era correcto? Sí, pero ahora Jesús toma otro punto de la ley. Jesús dice que la Escritura afirma y que la ley decía que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, si no hay resurrección y todo terminó, la otra declaración de Dios tampoco tiene sentido. Entonces intentan burlarse de Jesús, diciendo, ¿tú crees en la resurrección? Este texto no tiene sentido. Jesús responde y dice, ¿y para lo que ustedes creen, eso no tiene sentido? Pero Jesús no está mostrando una contradicción, sino una perspectiva diferente. Algo que tú y yo necesitamos entender es que toda aparente contradicción es solo un desafío de interpretación. Jesús está llamando a una renovación y oxigenación en su forma de pensar. Jesús está tratando de refrescar sus mentes, trayendo otro texto y diciendo que lo que dicen no tiene sentido si no consideran esto. En otro momento, el mismo Jesús en Mateo 22, de 41 a 46, dice que David hace la siguiente afirmación que es muy importante. Dijo el Señor a mi Señor, dijo que el Cristo es hijo de David, como ustedes enseñan, ¿cómo es que lo llama Señor? Y todos se quedan admirados sin saber qué decir. Jesús no está negando
negando que el Cristo sería hijo de David, porque Dios prometió que vendría de la descendencia de David, pero Jesús está tratando de llamar la atención a otro aspecto. Él podría ser hijo en el sentido de origen de la línea, pero como era Dios encarnado que reinaría para siempre, se convertiría en Señor de David, de quien también era hijo. Jesús no está negando la primera parte, pero está tratando de decir que necesitan ver más allá de lo que han visto. Entonces, cuando hablamos sobre la comprensión, necesitamos entender que no basta con tener buenas intenciones, porque de repente decimos, los saduceos, que eran conocidos por su falta de fe, los fariseos eran malintencionados. En Hechos, capítulo 18, versículo 26, la Biblia habla de Apolo, que era un predicador extraordinario, elocuente, pero no conocía toda la doctrina del Señor. Él estaba un poco mal informado y necesitaba una corrección. Priscila y Áquila, colaboradores de Apolo, lo enseñaron con precisión el camino del Señor para que predique mejor. Necesitamos, de hecho, comprender que la lectura debe comenzar inmediatamente después de la conversión, sin demora alguna. Y cuanto más leemos, más somos alimentados. Pero la capacidad de interpretar bien demandará tiempo, demandará aprendizaje, no solo mucha lectura, sino también reflexión. Pero la capacidad de ir juntando las piezas, de ir haciendo preguntas, y de esa manera nosotros vamos construyendo la habilidad de ver el todo. En los primeros años de mi camino cristiano, me enfocaba solo en las orientaciones que eran explícitas y prácticas. Con el tiempo, empecé a buscar entender cada vez más precisamente la enseñanza de las Sagradas Escrituras en su totalidad. Y puedo decirte que cuanto más aprendemos, cuanto más entendemos, más emocionante y apasionante se vuelve todo. La interpretación de las Sagradas Escrituras es completamente armoniosa, no se contradicen en absolutamente nada. Sin embargo, tú y yo tenemos el gran desafío de seguir aprendiendo y entendiendo. Para eso, tal vez como aquel etíope, necesitarás la ayuda de otros. Es por eso que nuestro propio ministerio trabaja generando mucho contenido, tratando de guiar a las personas a reconocer lo que está escrito y cómo entenderlo. Sigue esta jornada con mucha determinación, con dedicación, porque es realmente extraordinaria.